Hola, ¿cómo están? Pues bienvenidos a la segunda parte de la tercera sesión de este curso sobre cultivo hidropónico. Les habla acá de nuevo Daniel Fernández, como ustedes ya saben. Y ahora pues vamos a hablar sobre la parte complementaria a lo que estábamos hablando anteriormente y pues esto igual es un tema nuevo que vamos a empezar a ver que es básicamente los medios de cultivo en el cultivo hidropónico y digamos su utilidad, sus características, y pues los requisitos que debe tener un material para ser usado como medio de cultivo en hidroponía. Vamos a hablar básicamente de lo que se tiene, las características que tiene que tener el medio de cultivo y aún de manera más importante, qué es lo que podemos esperar de cada medio de cultivo, cómo hay exactamente que tratar cada medio de cultivo antes de usarlo en cultivo hidropónico y cómo de esta manera, digamos, podemos garantizar el éxito a la hora de usar uno u otro medio de cultivo en cultivo hidropónico. Bueno, como ustedes pueden ver acá en la diapositiva, pues acá dice, pues los medios de cultivo proveen el sustento necesario para la planta en hidroponía y su escogencia es clave en el éxito de un cultivo hidropónico. Es clave y bueno, voy a empezar a explicar esto por partes. La, el sustento que proveen los medios hidropónicos, los sustratos, o sea, los medios de cultivo en el cultivo hidropónico es necesario porque, pues como ya habíamos dicho en la primera sesión, existen plantas cuyo tamaño no les permite estar sobre agua y que requieren alguna manera de sustentarse mecánicamente. El medio de cultivo en cultivo hidropónico suple una necesidad, digamos, principalmente mecánica, que es la necesidad de anclar las plantas a algún lado, como lo hace el suelo de forma natural. Sin embargo, también vamos a ver que el medio de cultivo cumple otras funciones que no son las que queremos y que van a llevar a ciertos problemas o digamos a ciertas ventajas a la hora de usar uno u otro medio. También es muy importante que entiendan que existen varios tipos distintos de medios de cultivo en cultivo hidropónico y que cuál escoger depende más de factores económicos que de factores digamos de escogencia. Digamos, no siempre se escoge el mejor medio posible, sino que siempre se escoge es el mejor medio barato que sirva. ¿Por qué? Porque el medio de cultivo puede ser un factor económico determinante y de hecho lo es a la hora de hacer un sistema hidropónico comercial. Particularmente porque, digamos, usar un medio que sería ideal muchas veces es muy costoso, mientras que usar un medio que cumple con ciertas características y que igual se puede usar con buenos resultados da un resultado económico mucho más satisfactorio. Entonces hay que tener en cuenta que siempre el factor económico va a ser primordial a la hora de escoger un medio para cultivo hidropónico. Entonces acá tenemos varios medios de cultivo que se usan comúnmente en el cultivo hidropónico. Aquí arriba a la izquierda tenemos un medio que se denomina vermiculita, que es una arcilla expandida, que es lo que vemos acá. Por expandida, pues la vermiculita eso que ven ahí es vermiculita expandida y se denomina expandida porque se calienta a temperaturas muy altas para volver el material poroso y hacer que se moje bien. Ya veremos ahora, durante la siguiente hora, que les hablaré de este tema de los medios de cultivo, que el hecho de que un material se moje o no se moje lo hace bueno o malo para el cultivo hidropónico, porque es vital que un material se moje, pero también es vital que tenga otras características como pues ya veremos a continuación. El material que ven ahí abajo son piedras de río, ahí abajo de la vermiculita. Arriba en el centro vemos esto que son básicamente cubos de lana de roca que son muy populares, digamos, en los países más desarrollados para hacer cultivo hidropónico.
sobre todo a escala de hobby hasta en escala comercial. Digamos, la mayoría de los cultivos de lechuga en Estados Unidos y en, digamos, bastantes países a nivel mundial se hacen con lana de roca, porque la lana de roca es un muy buen material para cultivo hidropónico. Acá vemos arena y arriba a la derecha esto que parece pues icopor, o pues así lo decimos en Colombia, icopor. Claro que tiene varios nombres distintos en otras partes de Latinoamérica. Es lo que se denomina perlita. La perlita también es un mineral y eso que ven ahí es perlita expandida que sufre el mismo proceso que sufre la vermiculita expandida. Es un mineral que simplemente se calienta a temperaturas muy altas para volverlo muy poroso, y gracias a esta porosidad que adquiere el mineral es que se logra que adquiera las características necesarias para ser usado con éxito en el cultivo hidropónico. Bueno, entonces, ¿cuáles son los requisitos para que un medio de cultivo funcione? Entonces son varios y cada uno es muy importante. Primero es que debe ser químicamente inerte. Químicamente inerte, ¿qué significa? Químicamente inerte significa que el medio de cultivo no debe tener interacciones con la solución nutritiva. Y eso es algo que nosotros vamos a ver que es prácticamente imposible, porque es que los medios de cultivo no son algo que no exista. O sea, los medios de cultivo, al ser materia, pues están sujetos a interactuar con la solución nutritiva, y a veces la interacción va a ser fuerte. Digamos, por ejemplo, los medios rocosos tienden a tener interacciones fuertes con la solución nutritiva y tienden a basificar la solución nutritiva fuertemente. Y el medio de cultivo tiende a actuar como un amortiguador de pH, es decir, el medio de cultivo tiende a regular el pH al nivel de pH del medio de cultivo. Por esto es que muchos medios de cultivo requieren pretratamiento en cuanto a su pH, y por esto es que se debe evaluar el pH que da un medio de cultivo antes de utilizarlo en un cultivo hidropónico, porque pueden llevarse sorpresas. Digamos, pueden utilizar un medio de cultivo que ustedes crean que funciona y después lo colocan y van a ver que el pH les cambia muy rápido, y va a ser principalmente porque el medio de cultivo está tratando de amortiguar el pH hacia su pH. Entonces va a ser muy difícil que ustedes a punta de soluciones para corregir pH logren que el pH quede a los valores que se necesitan, porque el medio de cultivo se va a resistir constantemente a los cambios en el pH y van a tener ustedes serios problemas por esto si no lo tienen en cuenta. Entonces vamos a ver que un medio de cultivo debe ser químicamente inerte. Químicamente inerte también significa que el medio de cultivo no debe aportar nutrientes, y esto también es importante porque existen medios de cultivo que aportan nutrientes de manera fuerte a las soluciones nutritivas. Ahora, esto tiene varios inconvenientes, claramente, que el medio de cultivo aporte nutrientes a las soluciones, porque esto significa que las cantidades que nosotros ponemos se alteran con el tiempo. Y claramente ustedes no quieren que las cantidades que ponen se alteren significativamente al momento en que ustedes las añaden, sino pues de qué sirve toda la planificación y todo el diseño de soluciones nutritivas que estábamos haciendo. Entonces obviamente hay que tener en cuenta que el medio de cultivo debe interactuar lo menos posible con la solución nutritiva, y eso es lo que se denomina, digamos, que el medio de cultivo sea químicamente inerte, que la interacción química con la solución nutritiva sea la mínima posible. Debe ser también biológicamente inerte. ¿Qué quiere decir biológicamente inerte? Que el medio de cultivo debe ser estéril, o sea, no debe contener microorganismos. Esto es muy muy importante, muy muy importante. Y biológicamente inerte tampoco quiere decir que no contenga solamente microorganismos, sino que digamos que el medio de cultivo tampoco fomente el desarrollo de microorganismos. Cuando ustedes tienen un medio de cultivo, ya vamos a ver que esto es uno de los aspectos más básicos de cuando se tiene un medio de cultivo, se requiere esterilizar los medios de cultivo. Y esto es muy importante porque la esterilización de los medios de cultivo garantiza el éxito a la hora de hacer un cultivo hidropónico, porque cuando las personas no esterilizan bien los medios de cultivo, se empiezan a tener pues problemas de proliferación de microorganismos patógenos
que por supuesto progresan porque vienen del medio de cultivo y al ponerse en contacto con la solución nutritiva de las plantas pues tienen la oportunidad perfecta para proliferar y dañar nuestro cultivo. Entonces debe ser químicamente inerte y debe ser biológicamente inerte. Una cosa que también es sumamente importante, que es de los aspectos más importantes, pues todos estos aspectos son absolutamente importantes, pero uno de los aspectos más importantes que debe cumplir un medio de cultivo es que debe ser mojado por el agua y retenerla apropiadamente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ustedes se habrán dado cuenta, pues durante toda su experiencia en la vida, que hay cosas que se mojan con el agua y cosas que no se mojan con el agua. Digamos, el algodón se moja con el agua y el poliéster no se moja con el agua. ¿Qué significa que no se moja? Como cuando que el agua le resbala. O sea, que el agua resbala sobre la superficie y el agua no le gusta quedarse en la superficie. Digamos, eso es a nivel coloquial. A nivel ya científico, pues implica diferencias en las... implica que la formación de una superficie de la... Sí, a nivel científico ya implica que la interacción superficial entre las dos sustancias es más favorable que la interacción de que la interacción de las superficies con el aire. O sea que se favorece la formación de una superficie entre las dos sustancias y no entre las dos sustancias y el aire. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un medio de cultivo se moja con el aire, se moja con agua, entonces el agua es capaz de quedarse sobre el medio de cultivo y de retenerse apropiadamente. Cuando el medio de cultivo no es mojado por el agua, entonces el agua resbala y prácticamente no moja el medio de cultivo. Digamos, si ustedes usaran, por ejemplo, icopor como medio de cultivo, el agua prácticamente no moja el icopor, porque el icopor tiene una estructura química que no es afín por el agua. Entonces, el agua prácticamente resbala del